¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Estamos en una nueva programación de Fútbol, Temas y un Café a través de www.voxtv.com. Siempre con los técnicos ecuatorianos, siempre para compartir con ellos su historia, sus anécdotas, su presente, su pensamiento, que es importante. Los técnicos jóvenes, hoy vamos a estar con Luis Escalante, que jugó en Liga o formado en Liga, y fue parte de la selección ecuatoriana, ya nos va a contar su historia, y Luis Fernando Morales, también otro de los jóvenes técnicos ecuatorianos, y lo que siempre nosotros acotamos y decimos, están permanentemente actualizándose, buscando mejorar, adquirir mayores conocimientos y sobre todo demostrar que están listos con toda la capacidad para hacerse cargo de cualquier equipo, porque ese es el reto, ese es el desafío, es el anhelo, el objetivo. Van haciendo los deberes poco a poco, se puede decir, trabajando en diferentes clubes, a veces en las categorías formativas, pero con el afán de llegar, lógicamente, a tener su nombre propio, que lo tienen, dicho sea de paso, porque han hecho su especialización, pero estar en el mundo de la primera categoría, porque ese es el objetivo, finalmente para ellos se preparan. Así que es un gusto compartir hoy con Luis Escalante, con Luis Fernando Morales, les damos la bienvenida. Este es el programa de ustedes. ¿Y cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo está Luis? Fernando. Juan Leo, recibo un cordial saludo, y mi compañero igual, colega. Para mí es un grato honor estar aquí, poder surgir de esta manera mediante el fútbol. Respondiendo a la pregunta, bien, gracias a Dios, siguiendo adelante con el proceso realizado en cada uno de nuestros lugares. En mi caso, estoy en el Colegio Rumipamba, colegio católico, muy digno de resaltar, y bien, fortaleciendo cada día los conocimientos que se emplean junto a técnicos referentes con las capacitaciones que hemos tenido. Y dicho sea de paso, técnicos referentes nacionales, ¿sí? Que el conocimiento está innato, está vivo, y feliz de compartir esta oportunidad y esta tarde y hacer lo que más nos gusta, hablar de fútbol, debatir ciertos temas que están expuestos ante la sociedad. A ver, preséntese, Luis Fernando Morales. ¿Cómo surgió el amor por el fútbol, por la dirección técnica? Es jovencito usted. ¿Cuántos años tiene? Sí, tengo 27 años. 27 años. Sí, mi amor por el fútbol empezó desde niño. Nunca en lo personal fui seleccionado. Sí me gustaba mucho. Entré a estudiar a una edad joven en la carrera de educación física. Me incliné en el Colegio Nacional Amazonas, me gradué de físico matemático. Por ahí viene la curiosidad, que tal vez mi familia apuntaba que iba a seguir algo en ingeniería, arquitectura, ingeniería, pero creo que fue el boom en la casa cuando no fue así. Leí un libro en el cual me guió muchísimo. Bastó, creo, una semana para inclinarme. Era el tema, no recuerdo, el libro no recuerdo muy bien, pero era acerca de cómo seguir una carrera que realmente le apasiona. ¿Sí? Más o menos lo que Guardiola explicaba una vez en una cita en México, lo que le apasionaba, cómo él descubrió su pasión a los 4 o 5 años. Y es igual este libro. Y fue lo que me inclinó por el lado deportivo. Gracias a Dios, seguí la carrera, terminé con éxito. Después empecé mi carrera en el Instituto Tecnológico de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Adicional a eso, seguía capacitándome porque ya por esas temporadas empezó el amor a incrementarse el amor al fútbol. Resulta que una temporada un compañero, amigo mío, nos dijo: bueno, tú estás, Luis, sabes que estás reunido aquí, estás con nosotros, estás estudiando los deportes, ¿por qué no organizas un equipo de fútbol y veamos qué tal nos va, amigos, ¿no? Pero no contaban en la visión que tal vez tenía yo, porque siempre me ha caracterizado en mí tener la visión. Y bueno, aparentemente éramos amigos de los que realmente se reúnen a pelotear. Y nunca me olvidaré esa mañana que me dijo: vamos a hacer esto, y lo hacemos, y miras, la cuestión es distraernos. Pero yo ya tenía un sentido, y tengo, dicho sea de paso, el sentido de líder, ¿no? Ya. Innato. De dirigir un grupo. Dirigir un grupo. Y ellos no contaron que... O de guiarlos. De guiarlos. Y ellos no contaron que yo iba a ser en ese aspecto estricto, y hasta ahora lo que me caracteriza, que iba a ser estricto, iba a imponer mis reglas y vamos a hacer así.
la cuestión es que arreglé. Y al terminar el campeonato, terminamos campeones. De la nada. ¿En el barrio? En el barrio, ¿Ya? Sí. Fue en una liga muy competitiva, fue en Deportes, al sur de la ciudad. Al sur, ahí en Pillo Gallo. Sí, me acuerdo que él se quedó frío y me dijo, Luis, dijo, ¿es tu primera experiencia has tenido? Yo también, recién ahí me descubrí por el lado del fútbol. Claro que sí, tenía un conocimiento. Un conocimiento, sí, básico, güey. Pero el amor al fútbol lo descubrí más ahí, que decía, estás para un grupo de personas. Bueno. Y él me dijo, antes de estudiar en la federación, me dijo, ¿por qué no lo tomas? Dijo, como un consejo. Entra a estudiar, tienes cualidades, te veo como una persona que puedes llegar muy lejos. Por ahí lo analicé, lo pensé y dije, sí, vamos a verlo. Di el salto al Instituto de la Federación. Oh, sorpresa, recién como anécdota me va a quedar, ese mismo compañero me vuelve a citar para otro equipo. Sí, que lo formó. Me dijo, ¿sabe qué? Confiamos en ti, vamos a hacerlo. A veces se puede decir, ¿no? la primera vez como de chiripa, se puede decir, ya se logró, o sea, suerte, no sé. Resulta que en este campeonato fue más fuerte todavía. Es la Liga de San José en la Magdalena, al sur. Se juega, en cambio, ya el fútbol 7. Ya. Sí, es muy duro. Ya es distinto, mucha técnica para jugar. Sí, es distinto. Y como un equipo nuevo entran en segunda categoría. 24 equipos y clasifican solo 3. De los 24, bueno, emprendí nuevamente el proceso, ya ahora sí con un conocimiento más específico de fútbol, porque me he venido capacitando, la experiencia que te da el día a día, ¿no? Y gracias a Dios logramos clasificar. Por ahí se nos escapó la final, pero peleamos por el tercer lugar y lo logramos. Y ahora me da esas experiencias, el conocimiento y la firmeza para seguir y decir, ¿por qué no? Más adelante, más adelante. Y junto a eso se suma lo que hace 2 años vengo realizando en el Colegio Unidad Educativa Sagrados Corazones de Rumipamba. Que es mixto ahora. Sí, mixto. Muchas mujeres juegan fútbol. Sí, desde luego. Hay mucho talento que descubrí. Generalmente tenemos ese conocimiento que tal vez un colegio católico por ahí no son apegados al fútbol, y tenía hasta ahí. Llegué al colegio y traté de promulgar el fútbol, porque en todo niño siempre hay esa ilusión, claro. Por más que sea fiscal, particular o de cualquier tipo de colegio, siempre va a haber ilusión, porque el fútbol nos apasiona a todos. Descubrí ahí que hay mucho por hacer, entonces dije, aquí puedo sacar grandes elementos. Se viene promulgando un nuevo proyecto con nuevas metodologías, reforzando conocimientos que aprendió muchísimo y eso sí lo recalco bastantísimo, he aprendido muchísimos conocimientos de mis compañeros, nos capacitamos de las experiencias que tienen ellos, claro. Algunos en grandes equipos, ya otros en amateur, y eso es fascinante, porque a veces el compartir no nos engrandece, sino nos hace más humildes, más generosos, y nosotros la confianza que existe en el grupo es grande, es grandísima. Como ecuatorianos cuando nos capacitamos, conversamos, debatimos de lo que puede pasar, y aprovecho si bien es cierto, creo que soy uno de los más jóvenes, aprovecho de los más experimentados es sacar el mayor provecho posible, y eso me ha ayudado a hacer, adicional a eso, aumentar mis conocimientos individualmente, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, volviendo al tema, en el Colegio Rumipamba me mantengo 2 años, estoy con la categoría sub 6 y sub 8 en niños, estoy trabajando y dándole una nueva forma, un nuevo proyecto. Hay compañeros que dirigen academias ya de fútbol, sí, estamos igual aprendiendo de ellos y trayendo esos esquemas obviamente tienen buenas academias, entre una de ellas recalco la academia del profesor Javier Maldonado Collantes, yeah. Sí, quien gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir con él hace unas 2 semanas y me ha dado la invitación para poder acceder al proyecto que tiene él, y por qué no, ese proyecto transmitirlo base a los conocimientos que tengo y reforzar con los futuros aprendizajes que se adquiere día a día en el colegio. Y estamos bien, gracias a Dios se ha promulgado muchos talentos, estamos ya empezando a despegar con lo que es lo que se conoce como el fogueo entre academias, ¿sí? Es un club extracurricular, pero que está ya imponiéndose frente a grandes academias reconocidas del fútbol.
Ah, que es importante. Luis Fernando Morales, ahí, a breve rasgo, su presentación. Luis Escalante tiene conocido poco más porque jugó al fútbol profesionalmente, es una carrera, hizo las formativas, fue mascota del Nacional, nos va a contar, no sé si de Lauquitas también en la última etapa, en Católica que volvió el Cococho Escalante porque allí empezó a jugar al fútbol. Digo, tiene toda esa tradición futbolera, en su familia, su hermano también jugó, supo vestir la camiseta de la selección ecuatoriana y está en esto que le apasiona, ¿no? Porque el fútbol realmente es una pasión, es un amor, es un aprendizaje en el día a día, es la polémica, en fin. ¿Cómo le va, Luis? Cuéntenos, buenas tardes, ¿cómo ha pasado? Muy buenas tardes, Leo. Agradeciendo primero la invitación. Sí, así es como tú lo manifestaste, es toda mi familia alrededor del fútbol. Toda la vida alrededor del fútbol, mi papá, muy bien lo conocen, Luis del Cococho Escalante. Como tú dices, fui mascota de todos los clubes en los que estuvo mi papá. Lindo, o sea, mi vida ha sido el fútbol. Ha sido el fútbol. Siempre eso me estuvo llevando de un lado a otro. Es hermoso porque ya cuando empecé a jugar fútbol en el colegio, en el Spellman, que antes era solo de varones. Claro. Ya empecé a formar parte de la selección, ya se logró el campeonato, luego un bicampeonato a nivel escolar, que es difícil. Y Gustavo Rueda me llevó a la liga. El eterno Gustavo Rueda, ¿no? Gustavo Rueda, Gustavo Rosero, hacían un gran grupo de entrenadores y me llevó a la liga Gustavo Rueda. Ahí ya empecé ¿Qué edad a quejarle, 10 años. Ah, 10 allá. 10 años y ya empecé con ese amor que... Y nunca le dijo, Cococho, tiene que jugar en el Nacional, porque hay un amor con el Nacional. En la familia eran encontrados, de hecho yo era hincha del Nacional. Claro. Después ya empecé, ya dimos los primeros pasos, ya se iba consiguiendo campeonatos juveniles, era excelente. El ambiente era muy bueno. Y después, me acuerdo, en el año 95, estábamos ya en la sub-20. Carlos Sevilla tenía un grupo de jugadores juveniles en primera categoría. No llegó el pase internacional de Luis Almeida, un jugador brasileño que vino de 5. Claro. Y me cogió a mí, que fue 2 o 3 días antes del partido contra Delfín, allá en Manta, y me dijo, Cococho, vas a debutar. No te pongas nervioso, nada. No tenía ni siquiera tiempo para ponerme nervioso. ¿Y su padre trabajó con Carlos Sevilla? Sí, en el con Quito Carlos había Sevilla trabajado, en ¿no es cierto? Quito. Claro. Papá fue asistente técnico de Carlos Sevilla. Claro. Y gracias a Dios lo hice bien. Lo hizo bien. Con el loco Battaglini y con el capitán Bedoya. Exacto, doctor Caiza, claro. Ya. Lo hice muy bien, gracias a Dios, y ahí ya me quedé titular en Liga Deportiva Universitaria. Después ya vinieron las citaciones por Maturana, por Suárez a la selección, y eso es lo más grande que puede tener un futbolista. Después, por distintas causas, no seguí en Liga. ¿Cuánto tiempo estuvo en Liga? En Liga estuve 5 años. 5 años. Después se fue jovencito. Sí, después me dediqué a estudiar. Se alejó del fútbol. Me alejé del fútbol. Con dolor. Claro. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué tomó la determinación? A ver... ¿Se portaron mal? Se portaron mal. Pero eso no me gusta a mí hablar de eso. Lo único que queda es ese recuerdo grato de haber defendido los colores de Liga. Y lo importante es que conseguí muchos amigos, muchas enseñanzas, y me alejé del fútbol completamente. Después ya me puse a estudiar en la Católica. Ahí pertenecía a estudiantes de la Católica, a lo que ahora es Despuse. Mono García, que en paz descanse, me dio la oportunidad. Me dio la oportunidad. Y después me llamaron del Espoli. Espoli. El profesor Vega me llamó y yo le comenté que estaba obviamente retirado, sin fútbol. Y él me dijo, no hay ningún problema, esto con una pretemporada estás al otro lado. Se arregla. Ya. Perfecto, hice la pretemporada, otra vez en el Espoli, después Liga de Loja, después de Espoli, y ahí sí ya decidí alejarme completamente del fútbol. Y ¿cuántos años estuvo ahí?
En Espoli estuve 3 años, después Liga de Loja estuve 1 año y medio, y después en Espoli volví otros 2 años más, y de ahí ya decidí retirarme. ¿Y se retiró a qué edad? Sí, a la edad de 27 años. 20, jovencito. Y entonces, qué raro, porque por una lesión se retira un jugador a esa edad. Sí, pero no, o sea, ya me di cuenta que no tenía, para mí Liga era todo al inicio. Ya salirme de ahí era como, o sea, solo una profesión. No tenía ese cariño por los colores y eso a mí no me llenaba. Como persona no me llenaba. Yo siempre jugué por amor a los colores, no por un dinero. Entonces ya no. Más allá de lo económico. Exacto, más allá de lo económico ya no me llenó. Decidí dejar el fútbol y de ahí, bueno, me dediqué a mi familia, a mi negocio. Y un día, asimismo, en el colegio Intisana, el director de deportes de ese tiempo me cogió y me dijo: Cococho, vos deberías de involucrarte más con el colegio. ¿Por qué no vienes a ser director técnico acá? Gerardo Andrade me dio la mano, logré entrar al colegio y de allá a acá ya van 13 años. Pero no tenía ningún vínculo, digo, ahí con el colegio Intisana. Sí, estaba mi hijo, ingresó. Ah, ya, porque ingresó a estudiar ya. Mi hijo. Y el vecino ahí, pues. Claro. Se levanta, trepa el muro y está en el colegio, luego. ¿no? Sí, así. Y bueno, ya ingresé, el colegio comulga los mismos valores que tengo, me gusta mucho y gracias a Dios ha logrado objetivos grandes, hemos quedado terceros, vicecampeones a nivel escolar e incluso logramos un campeonato del 2011 de la sub-16 a nivel colegial, es durísimo. Colegios característicos como Los Iris, Mejía, Montúfar, el auténtico torneo intercolegial, decimos, ¿no? El que juegan todos contra todos. Todos contra todos. Hubo un momento en que se dividió, que por acá los católicos, por acá los fiscales. Sí, ahora volvieron al... No, ahora ya... Todo, claro, ese es del propio campeonato. Y gracias a Dios quedamos campeones. Me agradó muchísimo. Fue una sensación hermosa. Jugamos en el Estadio Atahualpa, ganamos. Que había jugado, que usted ya había jugado, entonces ya... Sí, pero como técnico... les transmití eso, claro. Ya, lo que es jugar en esta cancha que es histórica. De hecho, antes de jugar la final hicimos un partido amistoso con mis compañeros de la liga, de la liga, para que ellos aprendan un poco de mañas también, que era bueno, ya quemar tiempo y todo. Y, es parte del fútbol, ¿no? Y gracias a Dios y la Virgencita lo logramos. Quedamos campeones colegiales, fue algo muy hermoso. Después, ahora me dediqué a la Universidad de los Hemisferios. Es una universidad nueva. Claro. Es un proyecto autosustentable. Estoy con la categoría mayor en varones, ya participando en el colegio en el campeonato de la FAP. Estamos en tercera categoría, somos nuevos. Nos va muy bien. ¿Con el objetivo de subir a la segunda? Claro, con el objetivo, sí, claro. Ya. El objetivo siempre es ese. Lo que sucede es que a veces en las universidades o en los centros educativos se ponen un límite y dicen, ahí no más. Sí, así es, claro. Pero este año me están respaldando en todo. La universidad está respaldando en todo. Se dio cuenta que no es solo el estudio, sino que también el deporte es importantísimo. Se puede conjugar las dos cosas con el deporte. Y de ahí, recién hace 2 meses me hice cargo de la SPUSE femenina. La directiva, por el lamentable fallecimiento de Mauricio García, eran algunos compañeros míos cuando yo formé parte del SPUSE, se fijaron en mí y ahora estoy hecho cargo de la categoría mayor de mujeres. Entonces, en mi vida es todo fútbol. ¿Y eso que intentó alejarse? Sí, sí, a mi hijo, una anécdota, a mi hijo, yo no quería que sea futbolista. Le regalaba carros, libros, menos todo. Un balón. Menos un balón. Pero seguramente veía las fotos del abuelo, del papá. No, a los 2 años, o sea, todo lo que se le regalaba, él pateaba. Todo. Y a los 2 años, me acuerdo, en una Navidad, mi suegro le regaló un balón. Y eso a mí me molestó mucho. Ya. Pero él se acercó y me dijo, Cococho, no hay cómo tapar el sol con un dedo. Lo que se hereda no se hurta, dicen. Y de ahí en adelante... mi hijo Luis Daniel se dedicó al fútbol, hizo sus formativas en el Nacional y en la Católica,
Y este año firmó por la reserva del Deportivo Cuenca, así que le tengo lejos de ahorita. O sea, ya hizo su propia vida. ¿De qué juega él? Sí. Él juega de delantero. Él es 9. Él es delantero. Que por la familia ha ido subiendo. Papá de defensa. Lateral, yo volante. Número 5 y mi hijo es delantero. Claro. 9 con gol. Sí, 9 con gol. Gracias a la oportunidad que le brindó el profesor Ramón Silva. Lo llevó ya. Claro. Está ya haciendo sus primeros pasos. Tiene 19 años y Dios le bendiga. Y si puede llegar más lejos que el padre del abuelito, bienvenido sea. No, pero es importante, ¿no? Ahí se llena de orgullo, Cocochito. Sí. No quería, pero claro, dice, va cambiando. Me da pena que mi hijo esté lejos, pero es su profesión, claro. Es su carrera. Y se le apoyará en todo, 100%, mientras haya cómo apoyarle. Ahí estaremos los papás para darle ese empujoncito. ¿Y qué le aconseja? ¿Qué le dice usted? ¿Con experiencia? ¿O qué el abuelo qué le dice? Porque, claro, quiere abrirse paso solo, lejos de la familia, porque ese es el fútbol también. A ver, conmigo pasó una cosa extraña, que papá, toda la vida en el fútbol, él no me pudo enseñar fútbol, porque pasaba concentrado, pasaba todo. Mi mamá era la que me enseñaba, patea así, haz esto, haz este otro. Con mi hijo, en cambio, yo estuve en el fútbol y fue al revés. Mi papá como que le cogió a Luis Daniel y le enseñó las cosas. Le tomó a cargo. Sí, exacto. Con mi papá tienen una gran afinidad, salían a entrenar juntos y todo. Lo que se le aconseja es lo que tiene que saber un futbolista siempre. Es una carrera corta, hay que aprovecharla al máximo y como yo les sé decir, esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, papito. Porque puedes llegar rápido, pero ahí te estancas. Claro. En cambio, si llegas tranquilo y te mantienes y vas subiendo el nivel, puedes tranquilamente formar una carrera que hoy por hoy, yo creo que si un muchacho aprovecha esos 10 a 15 años muy bien, económicamente equivale a cualquier carrera de las que tiene que estudiar. Entonces él está consciente de eso, él es muy responsable, lleva una vida de profesional y sabe que es duro, es durísimo, pero sigue adelante. Claro, es importante. Yo digo, porque los dos trabajan también con niños, el hecho de que un hijo esté ahí en el equipo, no hay un trato preferencial porque sería un error de parte del técnico. Pero ¿cómo habla ahí, por ejemplo? Porque él debe ser uno más ahí, a ver, se gane el puesto. De hecho, mi hijo fue alumno mío. Claro, ya. Y bueno, mi esposa me mandaba al pan porque yo era muy exigente. Claro. O sea, yo le veía al resto con condiciones, sí, pero mi hijo tenía condiciones como para llegar a ser profesional. Entonces yo trataba de exigirle. A veces me pasaba, cierto es, pero uno no puede ser suave con el hijo, no entrena, no. Uno tiene que ser exigente, igual que el resto más. Y él entendió muy bien eso. Al principio chocábamos y todo, pero luego se dio cuenta que solo con exigencia, sacrificio se puede llegar lejos. Es importante. ¿Cómo debe ser el mensaje, Luis Fernando, a los niños? Porque es un periodo de formación, el trabajo debe ser distinto, debe ser un trabajo específico, porque están justamente formando, son pequeños. ¿Cómo es el tema ahí? Sí, en cuanto a los niños, es muy riguroso, ¿sí? El trato, todo lo que tiene que ver en respecto a la formación, porque están en una edad de formación en la que ellos visualizan todo, ¿sí? Ellos son un espejo de uno. Si tal vez por ahí se va puede ser una grosería, ¿no? El niño asimila y empieza a reproducirlo. Pero sí, también cuando asimilan nuevas cosas, el niño lo reproduce y instantáneamente. Entonces con ellos es muy frágil el trato, ¿sí? Por lo que estamos trabajando con niños, estamos en una edad en la que uno tiene que ser el guía de ellos, ¿sí? Uno puede darle alas o puede matar, ¿sí? Así de sencillo con ellos. En el caso de los niños también hay que tomar en cuenta que no todos lo ven de la misma manera. Hay mensajes, uno tiene que tratar de llegar hacia todos, hacia los corazones primero de ellos y convencerlos del propósito o del objetivo que se tiene planteado, porque no todos lo pueden tomar de la misma manera, o algún mensaje que tal vez se quiera explicar, no todos lo van a recibir de la misma manera. Tal vez pueda haber personas que lo vean tal vez como algo muy exigente, como personas que puedan tomarlo como algo muy superficial.
alguna indicación dentro de cancha, patea el balón, párate acá, tal vez. Hay niños que sí, en verdad se concentran, pero ahí está el trabajo del técnico, ¿no? Tener ese plus en el cual como profesores, como entrenadores, sepamos llegar a cada uno y a la capacidad que tenga el niño para entendernos. Sí, porque no todos van a entender a la primera orden y de la misma manera. Claro, le ha costado más a Luis Fernando, y esto del fútbol digo porque se debe predicar con el ejemplo, por ejemplo, pégale a la pelota, pégale de esta manera, entra así en un tiro libre o un tiro de esquina. Le ha costado mucho más, porque dicen el fútbol hay que haberlo vivido, jugado, haber estado en el vestuario, se dice, no esa convivencia. ¿Le ha costado mucho más? Sí, desde luego. Como les dije, tal vez no tuve esa suerte de mis compañeros que tienen sus méritos en cuanto a haber vestido una camiseta de un equipo profesional. Yo no la tuve, pero sí la tuve permanentemente en un fútbol barrial. Sí, compartir esas experiencias es muy grato y son válidas, ¿no? Claro. No necesariamente tiene que ser profesional. Entonces esas cositas se van transmitiéndoles a los niños, se van insistiendo en cómo deben mejorar. Y ahí ahora, hoy en día, tenemos la tecnología que está al alcance de la mano. Y vamos, pero también hay que saber discernir, ¿no? Porque no todo lo que se publica en YouTube es válido, o en cualquier página es válido. Sí, hay que saber decir. Por eso son los conocimientos que nosotros adquirimos mediante las capacitaciones, con los proyectos dirigidos por el profesor Jimmy Parrales, con los cursos que hacemos individualmente, con las carreras que hemos hecho ya como carreras de pregrado, en mi caso licenciatura en educación física. Entonces todo eso nos da un avance el día a día para ir fortaleciendo y para ir con criterio, que eso es importantísimo. No solo coger y decirle al niño se patea por patear el balón, no, sino ir con criterio, porque eso se refleja en los encuentros. Y el niño tal vez lo puede asimilar, bueno, feliz de la vida, pero sí, y hablando con los adultos, en este caso el representante, todos sabemos. Por conocimiento porque general, los papás son un mundo aparte, pero los papás quieren que su hijo sea titular, le gritan de afuera del técnico, se vete. Claro, a la mayoría de padres, claro. Así es, y a veces pasa, ¿no? Que van los hijos de padres que también han participado o participan, entonces dicen, no, mi hijo estaba pegándole mal, no me ha pasado todavía, pero estamos expuestos a eso, ¿no? Entonces ahí viene el grado de compromiso con los niños, el día a día, estar ahí con ellos permanentemente en cuanto a la vigilancia de todos los detalles, minuciosamente cómo se desarrollan ellos en el transcurso del progreso, ¿no? Del objetivo que se tiene planteado, de este proceso que se ha encaminado. Y con ellos hay que ser muy criteriosos al momento. Paciente, ¿sí? Paciente, porque la algarabía de ellos es inmensa, ¿sí? Pero ahí está el tino en saber disciplinarles, ¿sí? Y no mediante un grito, sino mediante el amor al fútbol, que el fútbol implica disciplina, y esa disciplina tarde o temprano va a tener resultados. Entonces, en mi caso se ha venido trabajando así, con el amor al fútbol, y ellos han venido desarrollándose de una forma tranquila, muy alegre, muy alegre en sus corazones, más que todo, sí, porque ellos viven el fútbol de otra manera. El fútbol es alegría. El fútbol es alegría, ellos lo viven, quizás no lo ven tal vez como una obligación, o como a veces los padres optan ahora por las academias, no, sabe que mi hijo está mucho en la televisión, no, lo ve el fútbol ya desde esas edades como algo, ya sienten la ilusión de representar en su colegio. Cuando ellos reciben una carta emitida por mí con como que deseo que sea parte de este proceso, que venga a formar parte, la sensación de ellos es inmensa, la alegría que sienten es resplandeciente, se les ve, se sienten, y eso es lo que se trata de fomentar, el amor al fútbol, a sentir, a defender sus colores, a defender los colores que lo cobijan. Claro. Oye, Cocochito, y pues porque usted dijo, yo le había a mi hijo que todos tenían buenas condiciones, pero él se ve al jugador distinto. ¿A qué edad uno puede decir? Porque es el ojo clínico de los técnicos también. Ese ojo que dice, este jugador va a llegar lejos. ¿A qué edad uno dice, está para triunfar en el fútbol? Siempre decimos nosotros, no van a llegar todos, porque se estaría renovando un plantel cada 2 años al menos. Es muy difícil, llegan 2, 3 de tu proceso formativo. Pero ¿cómo determina este jugador va a llegar? A ver, usted a la edad de 8, 9, 10 años es formativo. Claro. Es formativo hasta la edad incluso de los 12 años.
A partir de esa edad se presenta un fenómeno en el cual el muchacho decide qué deporte, porque practican muchos deportes. Pues en el colegio son seleccionados de básquet, seleccionados de atletismo, seleccionados de fútbol, porque las habilidades de los niños da para eso. Pero después ya cada uno va escogiendo su propio deporte. A mí me gusta el fútbol. El rato que ya ellos entran en ese proceso, el proceso del técnico es de escogerles para la selección. Y en la selección ya se va viendo quién quiere, quién no quiere. Hay excelentes muchachos, como le digo, que los papás brindarán apoyo. También me ha pasado muchachos que han sido espectaculares cuando quedamos campeones. Hubieron 2 muchachos que los equipos de aquí de Quito, Liga Nacional, los querían. Sin embargo, el papá se me acercó y me dijo claramente: mire, profesor Escalante, los planes para mi hijo son, se gradúa, va a Estados Unidos, estudia, saca el masterado, regresa a administrar mis empresas. Y así lo hizo. Claro, ya. Entonces, teniendo las condiciones también favorables del económico, claro. Entonces, uno no puede hacer nada. En esos casos no puede hacer nada y hasta ahora que jugamos el torneo de exalumnos del Colegio Intisana, somos invitados los profesores, se acerca Cococho, ¿te acuerdas? Y todo. Uno tiene que también pensar que los tiempos han cambiado. Claro. Ya no es como antes, que venía la mamá: vas a ser doctor, vas a ser ingeniero, vas a ser arquitecto. Menos futbolista. Lo peor era futbolista. Claro, sí, es que eso decían, y eso hablamos siempre. Yo pienso que la felicidad de la persona está en que él tiene que escoger y él saber sentir si fracasa o triunfa. Entonces no me pueden dar escogiendo una carrera. Tal vez para el padre esté muy bien y las empresas estén en buenas manos y todo, pero tal vez para el muchacho no está completamente lo está frustrando, feliz, claro. Y se frustró en su sueño de ser futbolista. Entonces, volviendo al tema, un director técnico tiene que guiar, tiene que saber, este muchacho juega, llega. Por lo general, en los colegios de alto nivel hay muy buenos jugadores, pero el sueño de ser futbolista no está tanto entre sus ideas. Más del colegio de clase media, clase baja, ellos le ven incluso como una solución a sus problemas económicos, los mismos padres de familia, llegar a ser futbolistas. Y ha habido casos, excepciones, ¿verdad? Diego Herrera. Claro. Que terminaron en una nocturna algunos. Pedro Salvador, Pietro Marcetti. Excelentes jugadores. Danilo Samaniego de Benalcázar. Para citar algunos. Exacto. Nombres. Son excelentes jugadores. Claro. Son excelentes jugadores. Fernando Moya, el Borja 2. Ve. Mire, dése cuenta. Entonces, a propósito, un abrazo a Fernando Moya, que está un poquito delicado de salud. Sí. Y como le digo, entonces uno se va dando cuenta, cuando quedamos campeones nosotros, yo tengo una imagen muy, muy clara, que para nosotros ganarle al Montúfar fue una cosa grande, pero no pasó de ahí. Los chicos del Montúfar, los papás bajaron: no comes, no te vamos a dar lunch, te quito los entrenamientos, te quito los zapatos. Entonces ellos viven un fútbol mucho, pero mucho más arraigado en sus familias. Y yo pienso, en mi alumno mío fue el chico Novoa, que fue al Deportivo Quito. Fue después de la selección del Ecuador. El flaquito, delgadito, buen jugador, el volante. Claro. Yo pienso que si hubiera un apoyo mucho más fuerte de parte de las familias de los colegios de aquí de Quito, nivel alto sería... Hay jugadores excelentes, hay claro. Jugadores muy, pero muy buenos, pero como le digo, no se da ese caso. Toman otros rumbos, otras carreras y ahí llega el que tiene más hambre. Porque dicen que el fútbol llegan la mala gente de los casos de recursos económicos. ¿Es así, tan así? ¿Usted que vivió dentro? ¿Están así? O sea, aquí no? se da en un 70% eso. Ya. Pero aquel que quiere llegar y que sueña con ser futbolista puede llegar. O sea, eso está claro. Hay que tener las condiciones. Hay que tener las condiciones. Claro. También, como le he dicho a mi hijo, también cuenta la suerte. En mi caso, por ejemplo, yo no iba a debutar. No vino el pase. Ahí está. Pero también habla que el técnico lo había visto. Claro, ya me había visto. Pero también está ese poquito, la bendición de Dios, como yo siempre digo. Uno saber cuidarse, saber ser un profesional. Entonces los muchachos van escogiendo ellos poco a poco y
el técnico tiene que tener, como usted dijo, ese ojo clínico, decir, este muchacho llega, este muchacho no llega, este muchacho es bueno, este muchacho tal vez se pueda mejorarlo, como es un ejemplo, Cristiano Ronaldo. Yo siempre diré, es una máquina. Él está mejorando constantemente, envejece y mejora, porque es una máquina. Él mismo dice, capaz que ya dentro de unos 2, 3 años ya no pueda jugar, entonces hoy tengo que prepararme mejor. No es innato como las habilidades que tiene Messi. Claro, son distintos. Son distintos. Entonces, el técnico tiene que estar ahí, te falta pierna izquierda, te falta cabeceo, todas esas cosas que se van. Pero si un jugador ya viene con ciertas habilidades, hay que pulirle y está listo para que salte al campo de juego. Perfecto, vamos a una pequeña pausa. Ya volvemos. Hoy Cococho también tiene que ir a dirigir un partido. Ya vamos a entrar en la parte final. Agradecemos a Hugo Cruz, el caballero del deporte, la persona que siempre está apoyando sobre todo este trabajo, este plan que lo encabeza Jimmy Parrales, sus academias de fútbol en Pedernales y en Quito, JPA, a Repuestos Meliopi en Pedernales, a la Feria del Perno, igual en Pedernales, al hostal Ebenezer, al restaurante La Choza, Modas La Elegancia, a Fútbol Temas y un Café, que siempre estamos acá los martes en www.radioboxfm.com, los miércoles en boxtv.com. Aquello es importante, si nos olvidamos de alguno, por favor, que nos disculpen. Vamos a observar un video de un técnico radicado en Manabí, fue jugador de fútbol, Carlos Gorosabel. Él actualmente continúa en la disciplina en la práctica del deporte, particularmente en el fútbol, es parte de este proyecto. Él fue jugador jovencito de Universidad Católica, estuvo en Barcelona, en Universidad Católica, en Liga de Portoviejo, en esa época gloriosa de 1982, y fue parte de la selección ecuatoriana. Aquel empate del 2-2 que siempre sentimos todavía orgullo en el recuerdo histórico, ¿no? Del 2-2 de Ecuador ante Argentina de la mano de Ernesto Guerra Galarza. Así que Carlos Gorosabel, un hombre dedicado al deporte 100% y al fútbol en particular también, y en ese espacio nos va a contar algunas de sus vivencias en este apasionante mundo del fútbol. Bueno, continuamos en este apasionante mundo del fútbol. Luis Fernando, tácticamente, ¿a qué edad se le habla a un niño? Porque no sé si hoy hay los torneos desde sub-8, sub-10, sub-12. ¿A qué edad ya le empieza a hablar de táctica, que él sabe qué movimiento realizar? Porque realmente es formación, es alegría, el fútbol como juego. ¿Desde qué edad? Sí. Si hablamos de táctica, hablamos de dos conceptos, de dos principios fundamentales, que son los principios tácticos ofensivos y los defensivos, que a la larga o a la corta se tienen que utilizar, no específicamente todos, ¿sí? Porque el niño no lo va a asimilar. Son edades en las que, si hablamos en mi caso de 6 a 8 años, no lo va a asimilar. Sí, cuesta un proceso. En los grandes, imagínense, a niveles profesionales, esos principios cuestan. Claro. Y esa repetición y mecanización de mecanización. Claro. Sí, entonces hablamos de fragmentación, mecanización, automatización. Le cuesta a un jugador profesional, mucho, no se diga mucho menos a los niños, que ellos todavía lo ven de una forma diferente al fútbol. Es recomendable hablarles, sí, a los niños, no al pie de la letra, no específicamente, porque no lo van a entender, ¿sí? Está comprobado que no lo van a entender, pero sí utilizarlo de una forma metodológica, ¿sí? Didáctica. Si hablamos de principios defensivos como son repliegues, temporizaciones, si hablamos de principios ofensivos, conservación del balón, entonces son principios en los cuales ellos no lo van a entender de esa misma forma, pero sí, si hablamos como metodología, como debemos cuidar el balón, tenemos que
no darle el balón al rival. Ellos lo entienden, saben que el balón... Anticipar. Ellos saben que no deje dar el bote. Porque pues, sí, se dan. Entonces, el marcaje, sabemos que en un tiro de esquina, un tiro libre, cúbrele al que está libre, cúbrele. Claro. O mire, si está de un chaleco, de la otra camiseta de otro color, cúbrale a un verde, cúbrele. Entonces, esos poquitos se van disciplinando. Con esas pequeñas ideas, el niño va encaminándose a lo que uno quiere. Más adelante, ya cuando tenga un razonamiento ya más... deducible en el caso de los niños, que estamos hablando ya de, si hablamos de las etapas de razonamiento de los niños, a los 10 años, a los 12 podríamos decir que ya el niño está no para un 100%, pero sí para un 50%, y ahí les induciendo, pero con palabras más técnicas ya saben reconocer lo que es un marcaje, doblaje, cobertura, temporizaciones, repliegues, en fin. Entonces ellos saben, y es importante que el técnico sepa a qué edad, si el técnico sabe a qué edad y cómo desarrollar esos principios, va a tener éxito en su equipo, porque hay técnicos que han trabajado generalmente con personas adultas, ¿no? Y a veces por situaciones de hacerse cargo de unas divisiones inferiores de niños, de canteras, es un poco complicado porque ya tuvo su carrera en un lineamiento técnico, 100% técnico. Y la metodología en el caso de los niños es muy diferente, que no se desliga del fútbol, claro, pero es diferente, tiene otra metodología. Entonces, en mi concepto, yo lo que utilizo son palabras metodológicas, ideas metodológicas, y en lo que se desarrollaría principios defensivos y ofensivos, en lo que es la táctica del fútbol, pienso yo a los 12, 14 años. 12, 14. Sí. Decía Luis Fernando Suárez, usted lo tuvo Luis Fernando Suárez Cococho. Decía Luis Fernando Suárez, alguna vez le pregunté, ¿por qué hoy, lo que hablábamos hace un momento, que el padre particularmente hoy quiere que su hijo sea futbolista y lo quiere poner en escuela de fútbol o equipo, le ve con condiciones? Para el papá todos los hijos son Messi, son Maradona, son Enner Valencia, los quieren ver triunfar. Pero él decía que deben dejarlo jugar tranquilamente hasta los 14 años. Ahí ya con mayor obligación que debe tener en la cancha. ¿Qué piensa Cococho? Sí, así es. En mi tiempo, por ejemplo, ya con Gustavo Rueda, a los 10 años ya sabíamos que era offside, que era marcaje, que era desdoblamiento, ya sabíamos todo. Claro, y ahí hay que decir que ya se jugaba 11-11, o sea, en la escuela ya jugábamos 11-11. Ya jugábamos 11-11, claro, ya jugábamos 11-11. En principio era 7-7, lindo. Se va claro, en la escuela. Claro, en la escuela. No, ya era ahí y logramos, como les comenté, el bicampeonato, claro, a nivel escolar. Y trabajar el offside es complicado. Claro, ¿sí o no? Claro. Pero eso es lo que yo veo ahora, que hay mucho entrenador de fútbol, pero poco formador de fútbol. Es tan importante. En la edad hasta los 14, 15 años es básico, por no decir hasta los 16 es básico eso. Por ejemplo, yo tuve el gusto de tener, como les manifesté, a Gustavo Rueda, Gustavo Rosero, Mariscal Ocampo. José Mario Campo. Un técnico que se paraba ahí, si tenía que estar 3 horas con usted enseñándole el borde externo, borde interno, estoy hablando de 15, 16, 17 años. Y además él, un auténtico formador. Exacto, o sea, una gran camada en el fútbol ecuatoriano. Se claro, paraba y estaba ahí las 3 horas. Entonces eso a veces sí se necesita, porque llegamos, en el fútbol actual, vemos que se hace mal el saque lateral. Un jugador se queda colgado en el offside. Son pequeñas cositas que uno que ha pasado por el fútbol se da cuenta que el chico no tuvo formador. Va y mete en un puntazo de saque de gol. No, entonces esas pequeñas detalles. Vamos a puntear el balón. Exacto. Esos pequeños detalles, por ejemplo, ahora vemos ya que los delanteros definen borde interno, borde externo. Claro. Antes era solo pum, cañonazo, al arco, hasta luego, no. Entonces, todo eso necesita un formador hasta unas edades específicas, y después sí, ya se le pule y estará listo el jugador. Pero yo pienso que necesitamos más formadores de fútbol. Y como usted decía, pero a muchos técnicos no les gusta la gran mayoría ser formadores. No, yo veo que no. Digo a la gran mayoría, al menos uno, esa es
la visión que tiene, el criterio que se ha formado observando. Claro, uno puede ser. Sí, o sea... Y tan importantes que son. Hay algunos que tendrán su metodología, que es pararse dentro de la cancha, jueguen y hasta luego. Habrá otros que tenemos la idea de que cada día se aprende. Claro. Y eso puede después darnos grandes resultados. Y con respecto a lo de los papás, sí, así es. O sea, los papás... Aquí el latinoamericano es más pegado al hijo y está ahí todas las prácticas y que dale, y que juega, y que patea. Eso a veces va en contra de lo que le está enseñando el profesor. Claro. Y por eso se ven incluso muchas peleas entre técnicos y padres de familia. En Europa es más fría la cosa. En Europa el hecho mismo de la familia es mucho más fría y el papá no va a los entrenamientos, no opina nada. Y los entrenadores tienen su espacio para ir formando al chico y todo. Pero acá hay que saber que el chico, como les comentaba, él está definiendo su función, su deporte preferido, y si recibe demasiada presión, yo he tenido casos que han preferido salirse del deporte. Han preferido salirse y he tenido ahí casos que el papá, ¿pero por qué? Porque no aguanto. Es decir, no aguanto, claro. O sea, no aguanto tu presión, no aguanto, y se van. Entonces ese mal saborcito que queda ahí es de parte de los padres de no haberle brindado ese apoyo tranquilo, que el hijo desarrolle. Y bueno, eso pasa mucho aquí. En Latinoamérica pasa muchísimo más que en Europa. Además hoy con la tecnología en las redes sociales suben, en Facebook, en el Twitter, lo que hablan los niños. Hay videos grabados, los niños dicen al papá, no te metas, está tranquilo, acá tenemos un profesor que es el que nos guía, diciendo todo aquello para que tratar de subsanar estas situaciones que se dan. Exacto, es difícil eso. Incluso en mi caso, antes de que mi hijo, de yo ser técnico de él y del colegio, estaba en escuelas de fútbol, yo era, dale, pero corre. O sea, yo sabía de cómo mi hijo, wow, y dale, claro. Bueno, tengo una esposa también que le encanta el fútbol y me dijo, no, ya no vienes nunca más. Negada la entrada al estadio. Estás presionándole mucho, estás yéndote en contra de tus mismos principios. Claro. Y a veces eso es bueno porque uno se da cuenta de los errores que está cometiendo, y ahí aprendí a quedarme callado. Cuando juega mi hijo y yo de padre de familia, me alejo lo más posible. Claro. Estoy tranquilo, así me desespero y todo, salgo a respirar y prefiero dejarle tranquilo. Y sí me he dado cuenta que es bueno, él no siente tanta presión, juega por lo que sabe. No está, a veces incluso el técnico le dijo, quédate atrás, y uno, pero sube para que haga. Entonces, esa dualidad es la que al muchacho le hace fallar mucho. Claro. En todo el Ecuador los técnicos son parte del proyecto. Por ejemplo, en Santo Domingo está el profesor Jorge Bone. Él trabaja con jóvenes, con niños, una profesión que él ha abrazado, pero con enorme cariño, con gran amor y con la pasión que se requiere, y sobre todo para formar, para guiar, para tener la didáctica que se requiere para llegar a los niños y a los jóvenes. Aquí les presentamos al profesor Jorge Bone. Bueno, quiero comentarles un poco de mi vida como profesional, tanto en la parte futbolística, que logré hacerlo, y ahora en la etapa como director técnico de fútbol. Bueno, yo jugué en las inferiores de Cuba Sport MLE. También lo hice en el Deportivo Quito en el año 2002, 2003, en el año 2004, 2005 fue en la categoría de privilegio, en la Serie A. Y bueno, también fue lo que es el Campeonato Nacional de la Serie B, en equipos como el Santa Rita, el Deportivo Saquicilín en aquella época, ¿no? Y bueno, en la parte de dirección técnica de fútbol, estudié en el Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Gracias a Dios logré graduarme durante 3 años y medio, que fue la etapa del estudio, y también he obtenido la licencia categoría A, avalada por la FIFA y la Conmebol en el SUTREP, por la Confederación Brasileña de Fútbol. Y bueno, también he realizado algunos cursos como en Colombia,
en Perú, entonces son cosas que me han servido mucho. Bueno, ahora actualmente estoy llevando a cabo algunos proyectos, trabajando con lo que es el GAT parroquial de la provincia de Santo Domingo, y también he dirigido escuela de fútbol como es independiente, bueno, equipos parroquiales, selecciones parroquiales, una parte también lo que es una parte futbolística en colegios. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo muy importante para nosotros los directores técnicos jóvenes, ¿no? Que estamos empezando en esta profesión que es tan bonita, ¿no? Y a la vez con mucha responsabilidad. Entonces, bueno, espero seguir en esto, cada vez creciendo mucho más, aprendiendo, y bueno, mi proyección será, Dios mediante, creo que se basa más en el esfuerzo de cada uno como profesional. Bueno, el tiempo corre, continuamos acá, ya vamos a entregar de un técnico más joven. En Arenillas está el profesor Alex Salinas, ya les vamos a contar algo de él y vamos a tener también sus palabras. ¿Cuánto de técnica requiere un futbolista? Porque al niño hay que ver, la técnica se la puede pulir. No sé si es qué tan complicado es enseñarle a un jugador que sea técnica, con mucha perseverancia, porque esas condiciones son innatas, se dice. Sí, efectivamente. Justo quería recalcar también, y en buena hora la pregunta viene ligada. Yo creo que hay dos, para ser director técnico tiene que tener un precedente, que es el entrenador, ¿sí? Son dos palabras que van ligadas, pero al momento de ocupar sus funciones son diferentes. En el caso del entrenador es el que está persistentemente con el dirigido, ¿sí? Con el chico o la chica está ahí en el día a día. En cambio, el director técnico ya viene como una especie de prácticamente a dirigir nomás, por ende la palabra es dirección. Claro. Entonces, hay directores técnicos que son muy buenos, ¿sí? Si hablamos de tácticas, son excelentes, pero a veces se queda ese precedente ese antecesor que sería el entrenador, que no lo tiene. En cambio, hay entrenadores que sí tienen la paciencia, que es una virtud esencial. Claro, en el fútbol la paciencia es fundamental. Es fundamental en el entrenador, pero tal vez por ahí no es el fuerte, en cambio en la táctica, ¿no es cierto? Por ahí, entonces ahí empezamos a diferenciar lo que es un formador y lo que es un director técnico, ¿sí? Entonces, para enseñarlo todo lo que son los fundamentos técnicos en los niños, hay que tener una virtud que es la paciencia, una paciencia enorme, porque tienes que estar con ellos persistentemente, y lo que le da al niño la entrada ya a su objetivo, o visualizarlo ya en su objetivo, que es dominar un 90, 100%, 80% la técnica, son las repeticiones. Está comprobado científicamente. Sí se puede ser, ¿sí? En niños, en grandes. Se puede enseñar. Sí, se puede enseñar. Ya está hecho un estudio, para que un niño aprenda, mínimo tiene que tener 5.000 repeticiones. Si es de pase, ¿sí? 5.000 repeticiones, que eso no se las logra en una jornada, ni en dos. No, pues sí, eso es durante largo tiempo. Y eso es como lo más bajo, 5.000. Y en 5.000 recién se hace un análisis. Gasté 5.000 repeticiones, esto me demoró quizás yo, de acuerdo a los horarios de entrenamiento, si es lunes, miércoles, viernes o martes y jueves, son 2 días, ahí se hace un análisis. Dentro de estos 4 meses se mejoró, decayó, entonces está científicamente comprobado que mínimo 5.000 repeticiones para cualquier ejercicio, en lo que tiene que ver con técnica, si es de cabeceo, si es de pase con borde interno, borde externo, definiciones, eso, 5.000 repeticiones. Porque uno dice, ahora todo se va desarrollando el fútbol, el arquero, por ejemplo, debe saber con los pies. Antes hasta al arquero le entregaban un momento de apuro, le devolvía la pelota para que le pegue de puta para arriba, o rechazar, o el tome con las manos cuando se podía. Pero hoy el arquero, en cambio, juega fuera del área, tiene que dominar la pelota, entregar bien un pase largo,
Eso habla de que se les requiere más jugadores con técnica. Son importantes los que tienen corazón, esa entrega, la lucha inclaudicable, porque requiere también de esos futbolistas. Pero los técnicos son los que le marcan diferencia en cualquier momento. Sí, así es. Ahora el arquero es el líbero del equipo. Vemos a grandes arqueros como Neuer. Claro, el alemán. Chiquito Romero. Son jugadores, pero con una técnica exquisita. Y incluso se da casos que les están el otro equipo haciendo pressing y ellos pueden salir driblando a un jugador, dos jugadores. Recordemos al afamado Higuita. A René Higuita, sí, eso le iba a decir. Pero aquí viene siempre... Jorge Campos. Trabajar con seriedad, ¿no? Yo recuerdo que a Colombia le costó un mundial. Claro, sí. Las locuras de Higuita. Entonces, el técnico tiene que poner, sin limitar al jugador, pero tiene que poner sus reglas bien claras. O sea, tú me sales jugando y si nos están apretando, prefiero que le revientes y se acabó. Porque por ahí algún error, todo. En el fútbol tenemos una máxima que es todos pueden fallar menos el arquero. Y es verdad. Esa es la verdad, ¿no? Es verdad. Si el arquero falla, ahí... Y además el periodismo encima. Porque el delantero falla y dice, la busca, está ahí. Exacto. El arquero falla. Recién estaba viendo un partido del arquero Domínguez de Liga, ex Liga. Ya. Y el equipo de él atacó, hizo un gol. Él se equivocó y perdieron 2-1. Y como usted dice, le dieron con todo. O sea, el arquero no puede fallar. Y la técnica ayuda mucho en eso. Lo que el formador esa es la clave, la técnica, enseñarle qué es borde interno, qué es borde externo, parar el balón, hacer un buen pase. Y como usted dice, eso le saca de apuros, de grandes apuros. Hoy vemos los jugadores que están en Europa, que nosotros tenemos ahora la gran oportunidad de verles en televisión, de verles por internet, todo. Tienen una técnica increíble. O sea, usted ya es raro el jugador que ahora va y mete por ahí un puntazo que se barre. Antes, por ejemplo, estaban acostumbrados al 5, al volante de marca, ese que se botaba, que se hacía sentir, claro. que pateaba y que rechazaba. No, ahora vemos jugadores como Pirlo, Zidane, el mismo Redondo de Argentina, ni se despeinan para jugar. Claro. O sea, es una calidad tocando la pelota. Una calidad Kroos de Alemania. Son jugadores espectaculares. Paul Pogba. Imagínense, Poncio en River Plate. Increíble. O sea, qué técnica que tienen. Entonces usted, al tener un jugador así en sus filas, dentro de su equipo, usted siente una tranquilidad, porque sabe que es difícil perder. Por ejemplo, Riquelme, cierto era que era lento y por eso tal vez no triunfó en Europa. Mentalmente. En Europa, exacto, claro. Porque era un fútbol europeo. Antes era aguerrido y que tenía que correr fuerza, y todo, de fuerza. Tal vez no triunfó en Europa como se quiso, pero qué técnica que tenía. O sea, él le iban 3, 4 jugadores y usted jamás le podía quitar el balón. Un Zinedine Zidane que parecía que tenía ojos en la nuca, le hacía un pase pero sin ver. Entonces una técnica depurada, eso ayuda muchísimo al jugador de fútbol. Eso complementándole con velocidad, con potencia y con ese esfuerzo, ese sacrificio dentro de la cancha, es un jugador completo. Sin lugar a dudas. Alex Salinas es otro de los técnicos ecuatorianos. Él está en Arenillas, allá en la provincia del Oro. También trabaja, tiene su equipo de fútbol, se prepara, se actualiza y lo vamos a conocer un poco más de cerca a este profesional ecuatoriano. Hola, soy Alex Israel Salinas Ramón, nacido en el cantón Yacuambi, la provincia de Zamora Chinchipe. De profesión, soy licenciado en Cultura Física, especializado en fútbol con licencia categoría A, avalada por la Conmebol y por la ABTF. Especializado con cursos nacionales e internacionales, un diplomado en Dirección Técnica de Fútbol en Colombia, experto en táctica secuencial en Paraguay, nuevas tendencias de entrenamiento de fútbol en Argentina. Me inicié en el mundo del fútbol como entrenador en el año 2012 en la Liga Cantonal de Yacuambi, luego me trasladé a la provincia del Oro, dirigiendo algunas categorías formativas en diferentes clubes de la provincia antes mencionada.
Así, el año pasado presentándose la oportunidad de regresar a la provincia de Zamora Chinchipe a dirigir Zamoranos Fútbol Club, las categorías desde la sub-8 hasta la sub-19. Y este año me encuentro laborando en la ciudad de Arenillas en la Academia de Fútbol El As. Si mis aspiraciones como entrenador es dirigir primera categoría, la Serie A del fútbol ecuatoriano, e invitar a los directivos de los grandes clubes del Ecuador que confíen en el técnico ecuatoriano, que nos encontramos capacitados. Si mostramos interés por la actualización y capacitación profesional. Bueno, estamos en la parte final. Oiga, me acordaba de Riquelme cuando alguna ocasión explicó lo de Iniesta y lo de Messi. Digo que en una autopista había un choque y Messi igual iba, tomaba su auto y pasaba, veía por dónde pasaba, llegaba y luego va a su casa y veía cómo fue el gol. En cambio, Iniesta buscaba por dónde salir, por dónde desahogar. Esa es la diferencia entre Lionel Messi y Andrés Iniesta, dijo alguna ocasión Juan Román Riquelme. Bueno, estamos en la parte final. Que se haya sentido bien, Luis Fernando, que siga adelante. Gracias. Con los niños, con las niñas. Muchas niñas que juegan al fútbol, ¿no? Sí. Un alto porcentaje, que decir. Sí. En la Católica ha habido siempre el fútbol femenino. Me parece que es de los precursores. Sí. Las puse, pero digo, ahora hay cualquier cantidad en los colegios, en las escuelas, muchas niñas que practican el fútbol. Sí, efectivamente hay muchas niñas. He descubierto en mi caso que hay muchas niñas que juegan al fútbol. El fútbol ahora se ha hecho una tendencia. Ya no es solo el sentimiento para los niños, sino es para las niñas. Claro. Y ahora, en lo que puedo ver, a esas edades, si hablamos de 6, 8 años, 9 por ahí, se dan igual. Sí, las niñas también, como ha cambiado las propias madres les impulsan, igual y se dan. Y lo que falta son proyectos, sí, porque hay muchas niñas, hay muchos niños que están con esa ilusión. Hay un alto grado de porcentaje para increpar en lo que es el mundo laboral en cuanto al fútbol, pero falta un poco de decisión, proyecto y visión, y yo creo que van a lograr muchos entrenadores despertar mejores condiciones en las niñas, porque las condiciones las tienen. Si hablamos como fútbol femenino y con lo que se viene haciendo hoy en el fútbol ecuatoriano, de aquí a unos 10 años, 15 años, puede estar muy alto el fútbol femenino, si hablamos en el fútbol ecuatoriano, y no se diga en el fútbol masculino de los ecuatorianos. Perfecto, muy amable Luis Fernando. Sí, antes de nada me permite enviar un pequeño saludo. Quería enviar un pequeño saludo a todas las personas que me han apoyado durante este proceso. Para mí estar aquí es una bendición, ¿sí? Con el amor de Dios siempre todo se puede en la vida, y quería enviarle un inmenso saludo dicho sea de paso, al doctor José Quingaeza, rector de la unidad educativa, que él siempre me ha apoyado para realizar todo el proceso que se ha venido realizando. Quería enviarle un cordial saludo a los padres de familia de los niños que dirijo, que ellos también son pilar fundamental. He tenido que sufrir para llegar hasta acá. No se llega al éxito de la noche a la mañana. Durante un año atravesé muchas tormentas, pero gracias a Dios los resultados se han venido dando, y quiero agradecerles públicamente y que se abra esta oportunidad. Fue una gran ventana para poderles agradecer a los padres públicamente por todo el apoyo que siempre me han dado, por confiar en mí, y a mi esposa Jessica también, que es pilar fundamental. Ella es la que sufre más. Claro, ¿sí? Cuando un entrenador llega, lo primero que sufre es la familia. ¿Qué pasa? Porque estás así, ya pasó, mañana es una revancha, es un día, ¿no? Y ella es el pilar fundamental, la que me sostiene desde abajo y dice, vamos, dale, que tú puedes. Y a los niños en sí, a todos los niños que han confiado en mí en este proyecto, ellos felices de la vida conmigo, yo también, ni se diga, felices de la vida con ellos. Por ellos es lo que realizo, el esfuerzo de estar día a día capacitándome, porque quiero que quede en mi colegio, en mi institución o el equipo que dirija un legado. Y eso se puede hacer con la huella de uno, dejar un legado. Y finalmente, igual, enviar un saludo al club que dirigí durante este año, que me dejó grandes experiencias. Se puede aprender de todos lados. Al Club Deportivo Stuttgart, y felicitaciones por ese ascenso que tuvimos en este año. Muchas gracias, y Juan Leo, muchas gracias por la invitación. Al profesor Jimmy Parrales por siempre estar abierto a todo este tipo de invitaciones, y por dirigir este grandioso proyecto, que el ganador
no soy yo, no es mi compañero, no es más que el fútbol ecuatoriano, a través de sus directores técnicos, a través de las capacitaciones y todas las personas que están involucradas, porque directamente nos beneficiamos nosotros, pero también indirectamente se benefician nuestros dirigidos, que ellos son las familias que son los pilares para desarrollar este proyecto y en pro del fútbol ecuatoriano. Sin lugar a dudas. Jimmy Parrales, que es el gran mentalizador, el que lleva adelante este proyecto. A Luis Cocochito Escalante también nuestro agradecimiento, que le vaya bien en el partido en Expuse, está ahí comprometido, pero sobre todo por compartir, porque es importante hablar del tema, compartir con el público televidente, que conozcan, que se den cuenta que el técnico ecuatoriano está realmente capacitado, que conoce del tema y que sabe a lo que le apasiona, lo que hace, que dirige con conocimiento de causa. Eso es lo más importante. Felicitaciones y muchas gracias, Cocochito. Juan Leo, muchísimas gracias por la invitación. Un agradecimiento especial a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que son el apoyo constante. Por ellos es que uno trata de mejorar cada día. Así es. Y a las personas que confían en mí, ahora estamos con este proyecto del Expuse, como le comenté. Son un grupo excelente, directivos, jugadoras. El grupo, el fútbol femenino va cogiendo una fuerza increíble. Me siento dichoso y gracias a Dios y la Virgen por ponerme en este puesto. Hay que prepararse. Como digo, hay que prepararse. Uno no puede cerrar los ojos, ¿no? Si viene un extranjero del que uno va a aprender mucho, perfecto. Pero si viene un extranjero que viene, como comúnmente se dice, a vernos la cara de bobos, claro, tampoco nos vamos a quedar callados. Uno tiene que prepararse, saber que el rato menos pensado, así como me tocó debutar, puede darse el caso de técnico, ¿no? Que un técnico no estuvo preparado, ven por aquí, te hemos visto que está bien, coger y irse de largo. Empezar, claro, así es. Irse de largo. El otro día estaba viendo un video de Guardiola, que cuando le comunicaron que iba a dirigir el Barcelona de España, él no creía. O sea, él decía, estoy soñando. Y después, con sus cualidades, con su visión, con su buena formación, con su liderazgo que fue de jugador, logró lo que logró. Entonces, para eso uno tiene que estarse preparando constantemente. Gracias al profesor Jimmy hemos conseguido muchos aprendizajes, unas licencias que nos avalan en nuestra especialización, y eso nos sirve para seguir adelante. Pero como digo, por ejemplo, es el caso, yo sigo aprendiendo de mi papá, él tiene grandes enseñanzas. Tal vez él no tuvo el estudio que tuve yo, pero él empíricamente sabe muchísimo. Entonces, todo eso tiene que asimilar el técnico ecuatoriano, tanto lo empírico como lo que es en estudio, asimilar, hacer una unión de las dos cosas, y yo creo que aquí hay grandes técnicos que pronto lo podremos demostrar, el rato que los dirigentes lleguen a tener confianza. Tal vez una falla del director técnico ecuatoriano sea el que no es leal, pero de ahí el rato que empiece a mejorar esos valores, que sepamos que si llegamos con un cuerpo técnico, yo no me puedo dar el lujo de quedarme y que se vaya el director técnico. Tenemos que salir todos. Y el rato que se inculquen esos valores, yo creo que aquí hay grandes personas, grandes motivadores, grandes directores técnicos que pueden sacar adelante un club aquí en Ecuador y por qué no afuera. Perfecto, muy amable, Cocochito, a Luis Fernando Morales también por haber compartido con nosotros Fútbol Temas y un café, que ustedes ya lo van a ver en el canal de YouTube, www.voxtv.com. Aquí llegamos, le ponemos punto final, agradecemos siempre la sintonía, a los auspiciantes, a Hostal Ebenezer, a La Choza Restaurant, a Modas de Elegancia, a la Feria del Perno, Repuestos Meliopi, a nuestro gran amigo Hugo Cruz, a todos, a la Academia de Fútbol JPA en Pedernales, en Quito. A todos, muchas gracias, nos veremos la próxima semana. Que la pasen bien, muy amables.